Estimados seguidores de los contenidos que se emiten desde la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dun, en Cantaura, Anzoátegui, Venezuela. Es un motivo de orgullo en este día cuando estamos arribando a nuestro primer aniversario como buscadores de historia, buscadores de la microhistoria que compete a toda la gente que surge desde el terruño chamariapero a través del tiempo. En este momento vamos a entrar en una conversación con descendientes de una de las familias que marcaron una época de progreso, una época de servicio público, desprendido, humilde, solidario, y desde ese punto de vista sus descendientes han mantenido la misma línea en el tiempo. Para condensar toda esta presentación, nos vamos a remitir a los programas que se hacen desde la plataforma de la cátedra, que en unas ocasiones estamos caminando con la historia en la conformación de los sectores, otras veces estamos buscando la historia, investigando cuestiones que, si bien es cierto, son conocidas, tienen sus bemoles y tienen sus vericuetos ocultos que debemos investigar. Y en esta ocasión estamos con personajes con historia. Si bien es cierto que todos tenemos historia, porque eso lo hacemos en el día a día de nuestra existencia, hay gente, ha habido gente que han tenido una historia imperecedera en el tiempo. Y la familia descendiente de los quienes vamos a tratar hoy es una de ellas. En esta ocasión estamos con descendientes de la familia García Barrios Hidalgo. A grandes rasgos así se verá que quiénes son los personajes que nos van a acompañar en esta conversación. Pues son los hijos del doctor Rafael García Barrios y la señora Eugenia Hidalgo. Y si todavía no llegan las de otrora a acordarse, son los hijos de Rafaelito García, el segundo boticario de Cantaura. Y es el segundo porque su papá fue quien lo inició en esas lides, el señor Modesto García. Sin darle mayor apertura o continuidad a la apertura que estamos haciendo, con ustedes les voy a presentar a su hijo Rafael, que también le dicen Rafaelito. Tú eres de profesión. Yo soy economista. Economista. La doctora Vilma García, usted es médico pediatra. Y la señora Yelixa García. Yelixa, licenciada en estudios internacionales. Licenciada en estudios internacionales. Con ellos vamos a conversar todo lo que ellos tengan bien relatarnos de su familia inicialmente, hasta llegar a lo que quieran ahondar y aportar en el día de hoy. Bueno, de acuerdo a lo que usted en su introducción, profesora, yo quisiera empezar a hablar pues, sí, la historia de mi abuelo hacia acá, porque irnos hacia acá sería demasiado extenso. Sí. Mi abuelo fue el primer boticario que tuvo Cantaura. En esa época se fabricaban medicinas porque las medicinas venían en saco. Y entonces la fórmula, ellos la sabían la fórmula y preparaban las medicinas ellos mismos allí con una balanza, tanto de esto, para la fiebre, para la diarrea,
Bueno, era el boticario del ¿De pueblo. dónde era su abuelo? Mi abuelo nació aquí en Cantabria, ¿Estaba casado con? con Mercedes Barrios Arriola. Sí. Ok. Mi abuela era tía del señor Perón Arriola y de mis familia. Y bueno, él hasta patentó una medicina llamada el depurativo indiano, Ajá. laxante. Y eso lo fue registrado en el Ministerio de Eso era muy conocido, Sí. eso se le daba hasta a los muchachos que no, que comían y estaban flacos, pálidos, desganados, le daban depurativo indiano. Eso fue patentado y registrado por el señor. por Moreto García. Él tenía siempre estuvo en la esquina de la plaza. ¿Qué Esa era la profesión tenía él? no, ninguna, él era como y se dedicó a eso. Y él tenía todas sus balanzas, sus cosas, e inclusive esas cosas que él tenía se conservaron en la familia hasta que se inició la nueva era más moderna. Pues. Pero entonces, mi papá se fue a Caracas con su hermano García, Antonio, que el conocían doctor como Toto. el doctor Toto. Se van a estudiar, él se va a estudiar medicina y Toto se va a estudiar medicina y farmacia. En Mula. Entonces ellos para irse, en esa época era muy difícil estudiar. Aquí un bachiller era, el único bachiller que había era el señor Maximiliano Guevara. ¿De qué ¿De qué época? época? Sí. Del año 1941. Ok. Y entonces ellos se van a Caracas, estudian allá. Mi papá se emplea ya graduado de farmacéutico en la farmacia del doctor Pensini Fleu. Bueno, imagínate. Y Toto Antonio se gradúa de médico. Pero mi abuelo recibe una amenaza del Ministerio de Sanidad que no puede seguir con los de boticario, que había una nueva ley que necesitaba un farmacéutico. Y habla con mi papá se fue primero, se fue a estudiar, tuvo una semana en Mula hasta Valle La Pascua. De Valle La Pascua hasta Caracas en autobús, 2 semanas llegar a Caracas. Igual para venirse, se tuvo que venir pues, porque había esa amenaza del cierre del negocio. Ya se graduó de farmacéutico, dejó Caracas. Y bueno, allí vino mi papá y empezó a registrar la farmacia. Y ¿Se llamaba siempre Antonio? no, primero se llamaba Antonio, pero posteriormente alguien puso una farmacia en el Tigrito, que se llamó San Antonio, y tuvimos que cambiarle el nombre por Antonio. Exacto. Cabe destacar que fue la primera profesión de farmacéuticos aquí en Venezuela. Cuando cumplió 50 años de graduado, la Universidad Central lo mandó a buscar, le hizo una invitación y en el aula magna le hicieron un reconocimiento y le volvieron a poner su medalla. Eran de 12, estaban 10 vivos. Y fue el acto, los mariachi, los condecoraron. Primera promoción de farmacéutica, la Universidad Central quedaba en el centro de Caracas, fue la primera en el país. Pero, y hay un detalle importante, que el único farmacéutico activo cuando se hizo el reconocimiento de la promoción era mi papá. El único activo, porque papá todavía tenía la farmacia. Imagínense. Sí, O sea que él no jubiló, él siguió trabajando y trabajando. hasta que La gente antes se jubilaba. Siempre estuvo allí en el mismo. Sí. Siempre en el mismo sitio. Fíjate, él se graduó en la Universidad de San Francisco, donde que era la iglesia de San Francisco, que se han convertido en la Universidad Central. Y bueno, eran 50 años de graduado de la primera promoción. Estaban, Eso era antes de la mitad del siglo pasado. inclusive él, aparte de farmacéutico que se graduó, él era profesor universitario. Él daba clases de física pura y daba clases de mineralogía. Sí, nosotros tenemos En aquí, la misma universidad. acreditado por la Universidad Central. Voy a acotar algo. Para la gente de Cantabria, en la primera mitad del siglo XX, era una proeza de sus hijos ir a estudiar a Caracas. Es así que cuando salía alguna persona del
seno familiar, bien a estudiar para ser maestro, que las niñas se iban a Gran Colombia, los niños a la Miguel Antonio Caro, y las muchachas que iban para las universidades a ser médicos. Eso era algo muy importante, demasiado importante para la familia y para el colectivo. Máxime si estamos hablando de tener un farmacéutico debidamente acreditado, imagínese usted. Bueno, quiero resaltar lo siguiente, ¿verdad? Escuchando pues a los hermanos García Hidalgo, narrando lo que fue la historia de sus padres, es importante que, así como es el objetivo de la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Blum, que buscamos promover la investigación y fomentarla en cuanto a la historia de Cantabria, es importante que la nueva generación, los jóvenes, los adolescentes, los niños, sepan que así en aquel momento cuando ellos manifiestan de que su papá duró una semana para llegar a Caracas porque se fue en mula, ¿verdad? Y entonces allí queda enmarcado esos valores que venían desde esos hogares y ese tenor, ese tesón que tenían por escalar, por seguir avanzando, por superarse, por hacer una profesión, porque no era fácil vivir en Cantabria e irse a estudiar a Caracas como lo hizo por los medios, lo hizo el doctor, ¿verdad? El doctor Rafaelito, como es conocido, fue conocido cariñosamente aquí en Cantabria, Rafaelito García. Entonces, una ocasión que vaya, ese es un ejemplo a seguir, para que nuestros jóvenes, ahorita en estos momentos, se encuentran desmotivados por continuar sus estudios, que retomen y desde aquí, desde esta vivencia que estuvo ayer el doctor Rafaelito García, se les pueda transmitir y que vaya para ellos, que sigan luchando y sigan adelante, que vean que sí pueden salir adelante. bueno, mire, aparte de la parte, digamos, educativa, ¿no?, del doctor Rafael García, también era un hombre muy emprendedor aquí en Cantabria. Te puedo decir que fundó la Asociación de Ganaderos. Aquí no existe la Asociación de Ganaderos y él tomó la iniciativa de fundar la Asociación de Ganaderos. ¿Tenían ustedes atos, finca o propiedades? Sí, teníamos finca y él era parte de su profesión de farmacéutico. Él era muy emprendedor. Tenía finca, tenía negocio. El Teatro Universo lo construyó mi papá. Fue el primer cine que llegó aquí a Cantabria, y el Imperial. Eso no existía para esa época. Ese lo hizo mi papá, costó 120,000 bolívares. Inclusive esta casa tiene algunos materiales que fueron parte del teatro. ¿En realidad de qué lo construyó? ¿Cómo dice usted? Para distracción, Para distracción del pueblo. Primero tenía el cine imperial, que no El recuerdo. cine imperial está frente a la plaza. donde está la zapatería. No, donde está la zapatería. Ajá. Ahí. Porque Ahí abajo estaba el Cairo. El Cairo. La gente llevaba sus sillas, me decía mi mamá. Y luego, cuando papá decide hacer un mejor cine, porque estaban en las películas mexicanas, Cantinflas y eso, Antonio Aguilar, Pedro Infante. Mi papá, yo me acuerdo como hoy que era niña y que cuando discutimos nombres, pusimos papelitos con varios nombres. Él regaló esa estructura. No, la vendió, él vendió ese cine. Y me dio la mano y salió Cine Universo. Se quedó Universo. Y ese lo trajo importado. Puso todo el empeño de Italia, todo. Y cuando yo lo veo y paso por enfrente, me entra un dolor ver el estado que llegó con aquella ilusión. Yo me acuerdo las películas aquellas, cómo invitábamos a los amigos del colegio, gratis a todo el mundo. Aquella ilusión, la distracción del pueblo. Lo inauguraron en los 60 y yo recuerdo que, no sé si fue exactamente con esa película, pero yo sí sé que hubo un boom en el pueblo. Presentaron las fresas de la amargura. Ajá. Eso no se me olvida nunca. Pero te voy a preguntar algo. Él hizo esa estructura a motu
como una inversión de él, para cantar. Ese cine, como un regalo para cantar. ese cine es una réplica, los planos son una réplica del cine de Prado del Este en Caracas. Ajá. Y luego después, él se lo dejó a la municipalidad. No. Él tuvo, hasta que llegó la televisión, cuando entró la televisión, le digo a mi hijo, ya voy a tener que salir del cine porque la televisión va a quebrar el cine. Y entonces vendió a un señor de Caracas, le cambió el cine por una finca. Y entonces ese señor lo vendió y después la municipalidad lo compró. Ajá, vamos a Rafael, le voy a preguntar algo. Nos ha ido muy rápido. Como hilo, y esta conversa tiene bastante. Viene el señor Rafaelito, el doctor Rafaelito, a tomar ya acreditado y a resguardar la propiedad de esto, al ser él el nuevo regente de la farmacia Antonio. ¿Dónde conoce a su mamá? Bueno, te voy a contar esto. Mi mamá venía con su papá y su mamá, que tenía ya 9 meses de embarazo. Mi abuela. Y entonces iban a salir. Cuando van llegando aquí a Cantabria, a mi abuela le dan dolores de cabeza. Y entonces ellos entran a Cantabria porque no sabían, no iba a llegar el tigre. Entran a Cantabria, mi abuelo se pone a la Plaza Bolívar y le dice a mi mamá, que tenía 17 años, le dice, mira, ponte ahí en esa farmacia a ver dónde hay un hospital aquí. Entró y papá fue el que la atendió. Vea lo que hace Cupido. Mira, ¿yo? anotó en un periódico que hizo guardado la fecha en un pedazo de periódico. Y él dice que pensó, con esta muchacha yo me voy a casar. Fíjate tú, mi mamá guardó bella, y guardó el papelito de eso. Y entonces mi mamá siempre iba a comprar Octalidón, que era una medicina para el dolor de cabeza de mi abuela, y cada vez que iba, él le decía a todos ahí, esta muchacha me voy a casar. ¿Y qué fue? ¿Que las señores se quedaron Se acá? quedaron. Él vio una casa, tú ves la casa al lado de la iglesia donde vivía Peraza. Era la casa y la alquiló. Y la señora, su abuela parió y se quedaría aquí, el último hijo nació aquí y se quedó. Y mi mamá dice que ella... Aquí no había hospital. No, ella cuando se hospital. horrorizó del pueblo, dijo, ay, no, esto lo vio de Valencia. Bueno. No, aquí nos vamos y dice más nunca salir. Mira, y entonces supongo que el doctor le buscaría a quién, a un médico. A su hermano. Ahí estaba el doctor Toto. Sí, Toto tenía el consultorio al lado. Pero el doctor, ¿en qué parte? No, pero el doctor, al lado. Hacia donde está la hortaliza. Donde está la farmacia ahorita. ¿Dónde? Una farmacia nueva que viene. Frente al Banco Venezuela. Abajo. Sí, a la farmacia. Sí, pero yo sí, pero hacia la avenida. Ajá, que daba el consultorio. Ok. Lo que te quería decir, aparte de la parte esa de la farmacia, mi papá fue senador por RD en Caracas. Mi papá se viajaba casi toda la semana, se iba Senador por el estado Anzoátegui. por Anzoátegui, sí. Él se iba los lunes, creo que regresaba los jueves, siempre, ¿saben? Nosotros Yo no esperándolo sabía aquí. esa. Le está dando a Margarito ahorita, que fue concejal también, Mira lo que les daba. concejal por RD. Sí, era lo que daban en esa época. De ese llama, perdón. Ajá, de 1944, imagínense. Concejal por el partido. Esto era organización de bienestar estudiantil de la central. Era el carnet. Era miembro de la Federación Universitaria en Caracas. Y fue senador por RD durante 2 años. Si la placa nunca se... El En esa periodo época de Raúl León. De los primeros gobiernos que hubo por aquí, porque mi papá tuvo también. Fue perseguido con la lucha contra la dictadura de Jiménez. Estuvo preso con el papá del doctor Otto Padrón, con el señor Rico Padrón. Es de hacer notar que en el gobierno del doctor León tuvo, o sea, se dio cuenta de Cantaura, porque de hecho el hospital de Cantaura es una obra del gobierno de Raúl León. Yo pienso que también la maternidad que fue un beneficio otorgado por el gobierno
de Leoni, porque si bien es cierto que la maternidad tuvo un excelente servicio, pero no fue muy en el tiempo, no duró mucho tiempo, porque lo que teníamos antes es dispensario. Y si bien es cierto que se inauguró el hospital, siempre como quien dice la parte de la medicatura rural, ya no le habían quitado el nombre de dispensario, sino ahora se llamaba medicatura rural. Que he venido a conocer que dio su inicio la medicatura rural en el espacio donde hoy es el Colegio de Monjas. Ese fue el primer dispensario o la primera medicatura. Entonces, volvamos a la conformación de su familia, de la familia de ustedes. Fundó la Cámara de Comercio. Ajá. Fue director de Cámara y fundó la Cámara, la seccional de aquí de Cantabria, de la que no existía. Y en el tiempo de la Asociación de Ganaderos, que por cierto, aquí la publicación del Diario Nacional, la vacuna contra lactosa. Para la fiebre aftosa, van a traer para otro estado y él le pidió para el municipio Freite porque era el estado por excelencia ganadero del estado Suárez. Fundó el Club de Leones, fue profesor aquí en el liceo a honores, clase en la Plaza Bolívar, se daba clase porque no había liceo aquí en Cantabria. No había liceo. Estamos hablando de los años, de la última etapa de la primera mitad del siglo XX, antes que se creara el liceo de Monseñor Silva. Sí. Monseñor Silva era familia de mi abuela, era primo de mi abuela. Hacia Rioja, Rioja. Mi abuela era Rioja, por Rioja, era familia y él todas las noches iba de visita allá a la casa de mi abuela. Yo lo veía y se sentaba allá. Era estricto, un hombre muy estricto. Ahora, discúlpeme, usted acaba de poner vamos a decir en ese una cuestión que es muy importante, que son esas clases debajo de una mata de mamá. Me dijo usted. Ahí daba clase en Plaza Bolívar. Y todavía no estaba a ese liceo que fundaron por allí, por esa zona. Aquí varias personas, pues no solamente él, habían varias personas que voluntariamente no cobraban, le daban clases a los muchachos para que se graduaran de bachiller. ¿Y cómo validar? La verdad no sabía decir. Me imagino que iría a Cumaná, porque todo dependía de Cumaná. Era el estado Bermúdez. Sí. Entonces, me imagino que sería en Cumaná. Él sí me comentaba siempre, y como vivían ahí, ellos tenían una gran afinidad por la Plaza Bolívar. ¿Me explica por qué? Esa casa no está ahí, pues es que tú conoces, de que todos conocemos, por casualidad. Esa casa era el de mi abuelo. Y la Plaza Bolívar era el corral de mi abuelo. Pero entonces no era la Plaza Bolívar. No era la Plaza Bolívar. Exactamente. Aquí no para atrás es muy excesivo, pero lo que te quiero decir, Plaza Bolívar era el corral de la finca de una señora que se llamaba Francisca Novia. Francisca Novia, que era esposa de Francisco Antonio García, que es mi tatarabuelo. Que ellos tenían finca aquí, que esa finca llegaba desde la Plaza Bolívar a Mara. Imagínese usted. Entonces, ese corral, ahí no era de ellos, ese corral era del pueblo. Todo el que tenía una vaca en la mañana iba, la encerraban allí y ordeñaban su vaca para repartirla en el pueblo. ¿Quién vivía frente digamos, de la edificación de la farmacia hacia la parte sur? Gente de los Pérez. Allí vivían al frente. Rojas. Sí, ahí vivían los Pérez Guevara, vivían los primeros árabes que llegaron a Cantabria, los Cruz, Natalio Cruz. No, pero antes de los árabes, primero vivían. Los Pérez Guevara. Porque por allí, según los relatos de la historia, desde allí
Mercedes de Pérez Freites veía las labores de ordeño por la ventana de su casa. Quiere decir que si la Plaza Bolívar era Ella el vivía corral, cerquita, sí. justo ya Ella vivía donde estaba prácticamente donde está la Venezuela. Ajá, Y todo ese veía la plaza, sí. Y veía arreo, Sí, veía con su y todos los chamareados, los cantaurenses con sus vacas allí y ordeñaban. ok. Muy bien, pero como era que ya su papá, don Modesto con anterioridad, había vislumbrado la posibilidad cierta de un poblado estructurado, ya sabemos que tenía la esquina con la farmacia, dado el consultorio del doctor Toto García, y entonces ya se indicaba que por allí iba la perimetral, digamos, de la... El pueblo llegaba hasta la Plaza Bolívar. Perfecto, perfecto. Y cuando usted dice que llegaba, entonces, ¿dónde comenzaba? Comenzaba de la iglesia. De lo que llaman el bulevar El ahorita. bulevar. Allí comenzaba. Y hacia el norte y hacia el sur. La calle Freite y la calle Freite, porque la calle Carabobo no existe. No Sí, existe. señor Rafael, pero tenemos entendido, óigame bien, según investigaciones de la búsqueda de la historia, que en el sector que hoy día se llama Capilla, que en aquel tiempo se llamaba El Cabito, eso era por allí un caserío y estaba fundado desde los albores del siglo XX, digamos que 1907, 1900, antes o en el gobierno de Gómez. Ya había las casas. Sí, serían dispersas, serían más estructuradas en cuanto a la ubicación de las calles, Sí, pero por aquí sí habían casitas, por este sector habían casitas regadas. de campesinos, pues, que tenían sus casas, tenían sus ganados, Chiquitas. sus finquitas Y también había como que cementerios. aquí en la Guardia hay un cementerio, todavía está Y aquí. por aquí no hay cementerio, señor Rafael, junto del Lira. No había nacido. No, pero es que yo no te voy a decir que era que no había nacido, definitivamente que no. Yo tengo conocimiento, pero de verdad que Definitivamente no, porque yo, aunque soy mayor que tú, no he llegado a eso todavía. Yo tengo 70 y tantos. Déjeme decirle, estimados amigos, que esto da para cortar, coser, y banar y bordar. Vamos para el próximo segmento.